multiplicación por un escalar a un vector. Bueno, trataremos de hacer todos los ejercicios que corresponden a esta parte. También calculábamos lo que es el vector unitario, ¿no? Que al final, en relación algebraica, nos tiene que dar aproximadamente 1, ¿sale? Ahí nada más cuando les pida calcular ese vector unitario para comprobarlo, pues hay que calcularle la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de esas componentes en X, componentes en Y, o habíamos comentado también que entonces esas componentes tienen direcciones. Esas direcciones van acompañadas de una dirección. Es muy importante esa parte porque si desconocemos esas direcciones, pues entonces no tendríamos idea de cómo representarlas. La componente en X siempre va acompañada de una dirección Y. La componente en Y va acompañada de una dirección J. Siempre. Y son direcciones que van a tener un valor siempre de 1, tratando de no afectar también la magnitud a la cual representan esas direcciones. Y como su nombre lo dice, solamente indican direcciones de los ejes. Que de igual manera, si tuviéramos un vector con un cierto ángulo de inclinación, este vector, el vector en color azul, también se podría calcular su magnitud a partir de estas direcciones. También se puede. Entonces, importante conocerlo porque puede ser que en algún momento no tengamos la cantidad específica con la cual se formó este vector. Y entonces, con la ayuda de estas direcciones, podemos calcular esa magnitud. Entonces, este vector podría estar formado por un vector A con componentes X, Y. O habíamos dicho también que puede ser vector A igual a X más Y. O también el vector A que es igual a dirección, X dirección Y más Y dirección J. Con su respectiva dirección. La componente y su respectiva dirección, o el número, en dado caso que tengamos un número, entonces colocamos aquí, no sé, un número 2i más 4j, por ejemplo. Entonces nos dice que 2 en X, dirección Y, 4 en Y, dirección J. ¿Vale? Se traza de igual manera como nosotros trazábamos anteriormente estas componentes en el plano. ¿Vale? Denota lo mismo, entonces también que no se les extrañe que cambien un poquito ahí las notaciones, pero es lo mismo, ¿sale? Indica lo mismo, nada más tener en cuenta que Y corresponde a las X, Y corresponde, J corresponde a las Y. Bueno, ¿qué más? ¿Esto qué es? Tiene que ser aquí. Más chico. Ok. Entonces si quieres calcular la unitaria. Pero nada más.
Ya, era esto que hacía falta. Para estos ejercicios, entonces, vamos a calcular el vector unitario. Vector unitario, ¿qué más? Calcula el vector unitario para cada uno de los vectores, sean los siguientes vectores. Okay. Entonces, teníamos ahí la notación para calcular el vector unitario, que era F. Bueno, así que... Bueno, teníamos entonces la notación de F, una F que denotaba vector unitario, y luego teníamos el vector F entre la magnitud de ese vector. O también vector F entre la raíz cuadrada, bueno, no todavía, todavía, entre la magnitud de ese vector. O también, ya de manera ya explícita, si el vector F tiene componentes en X, no, tiene componentes en X, Y, entonces aquí la magnitud de ese vector sería la raíz cuadrada de X más la raíz cuadrada, perdón, el cuadrado de Y. ¿Sale? Ya de manera explícita, extendida. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vamos a estar aplicando para los ejercicios, estos ejercicios. Tendríamos entonces que calcular el vector unitario de R, que es entonces el vector R entre la magnitud de R entre la magnitud de R. ¿Sale? Hemos dicho que cuando el vector no tiene esa pestañita, indica también magnitud, ¿vale? O también, si está entre barritas, indica que es magnitud o módulo. Y es entonces es igual a el vector R. Vamos a colocar ahora lo que es el valor del vector R, que es 3i más 4j entre 3i más 4j entre la raíz cuadrada de todo eso, que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sale? Y entonces el vector unitario de R será igual entonces a 3i entre 3 al cuadrado, tenemos aquí 9 más 16, tenemos que es 25. Entonces, raíz de 25 es 5, más 4j entre 5. ¿Sale? ¿Y eso cuánto les da? Eso sería para el vector R, cálculo del vector unitario. Lógicamente que también aquí, para comprobar que efectivamente eso es el vector unitario, ustedes ya ayer lo último que hicieron es calcularle, vamos a colocar, para calcular que el vector unitario sea igual a 1, entonces nosotros tenemos que hacer la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de estas componentes más 4/5 debe ser aproximadamente igual a 1. ¿Sale?
Con eso se comprueba que efectivamente sea el vector unitario del vector R. ¿Vale? Profe, estas son las fórmulas para sacar los vectores unitarios, ¿verdad? Así es la fórmula para calcular el vector unitario. ¿Vale? Sí. La fórmula sería esta. Y bueno, ya en una notación ya específica para R sería esta. ¿Vale? Bueno, entonces aquí habría que calcular. Recuerden, esto no se suma, ¿vale? No se suma literal, sino que son componentes en X. Esta es una componente en X con dirección Y, y esta otra es una componente en Y con dirección J. ¿Vale? ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos prácticamente, si ustedes ahorita calculan cuánto es 3/5, es 0.6 aproximadamente. Entonces 0.6 en X, ¿sale? 0.6 ¿qué es? No es mayor que 1, sino que es menor que 1. Entonces, sería muy pequeño, ¿sale? Entonces, por eso también la característica de estos vectores es que denota solamente dirección, ¿vale? Se trata de que estos vectores de estas direcciones no afecten la magnitud a la cual representan, o al eje al cual representan, ¿vale? Entonces, 0.6 es muy pequeñito, ¿sí? Siempre será muy pequeño con respecto al eje que representa. Y en este caso, Y representa X, entonces son 0.6, muy pequeño. Es más o menos aquí, ¿no? Trazándolo por acá. Y 4/5 sería 0.8, entonces también muy pequeño, todavía no llega ni a 1. Pero al calcular de la magnitud, que de hecho eso es magnitud, sería la magnitud de mi vector R, o sea, mi vector unitario, que ya calcularon, pues eso me debe de dar aproximadamente igual a 1, la unidad. ¿Qué más? Ok, aquí nada más reiterando, no se suman, son componentes en X, componentes en Y, con sus respectivas direcciones. ¿Vale? Bueno, entonces ahí hacen el cálculo. Y por ejemplo también para S, aquí nada más siendo un poco repetitivos, nada más para se aprender una ecuación. Entonces para S, calcular el vector unitario será algo muy similar. Su vector unitario. Bueno, aquí colocamos la notación para vector unitario con un gorrito, ¿sí? En lugar de que sea como una pestaña para los vectores. Nada más para diferenciar que estamos calculando vector unitario. Entonces, hemos dicho entonces que esto debe de ser el vector S entre la magnitud de ese vector. Entonces, mi vector S es menos 3i más 4j entre la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, esto es menos 3 entre menos 3, sí. 3 al cuadrado, que esto es, sí, 3 al cuadrado más 4, bueno, de hecho es 5 también. Y más 4j entre 5. ¿Vale? Si a este vector unitario lo tratamos de trasladar al plano de referencia, estaríamos teniendo una componente negativa, menos x, ¿vale? Y una componente positiva en y, ¿sale? Entonces, ¿en dónde se encontraría ese vector unitario? Ese vector unitario se encontraría de este lado, ¿vale? ¿Qué quiere decir entonces? Que también aplica los cuadrantes, las direcciones, los signos que corresponden a mi cuadrante. ¿Sí? Mi cuadrante menos x más y, entonces sería esta parte. ¿Vale? Este estaría entonces en el cuadrante 2, por decirlo así. Cuadrante 2. Y entonces este estaría en el cuadrante 1. ¿Vale?
Bueno, entonces, de igual manera, si quieren, hay que comprobar esta parte. Pero con eso, entonces, calculamos lo que es vector unitario. Vamos a hacer otra para ver en dónde nos posicionamos. En la V, por ejemplo, la V. Este ya está, este ya está. Vamos con esta. En la V tenemos que es vector unitario de V es igual entonces al vector B entre la magnitud de V. Y es menos I menos J entre la raíz cuadrada. Entonces de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Es igual entonces a menos I entre raíz de 2 y raíz de 2 menos J entre raíz de 2. ¿Vale? Y entonces si lo trazamos en el cuadrante, estaríamos con el vector, vamos a poner aquí, vector unitario S, aquí vector unitario R, y entonces tenemos menos I, entonces menos I es igual en esta dirección, y menos J hacia acá, hacia abajo. Estaríamos entonces en el cuadrante 3, este correspondería entonces al cuadrante 3. ¿Sale? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda aquí con respecto al cálculo del vector unitario. Solamente implementar la ecuación tal cual, ¿sale? ¿Qué más sería? Para comprobar que efectivamente han calculado el vector unitario, pues calcular el módulo de ese vector unitario. En este caso aquí sería, entonces, calcular módulo de ese, que es lo que hace falta todavía. Y también aquí calcular el módulo de mi vector unitario, ¿no? Módulo o magnitud, ¿vale? Módulo o magnitud, para comprobar que efectivamente eso nos dé 1. Profe, bueno, en el caso del S, ya ve que dijo que teníamos que obtener el valor de X, que iba a ser negativo, y el de Y. ¿Ok? Entonces, igual, o sea, me salen pues los mismos valores que en el R, porque son los mismos números, entonces hay igual menos 0.8 y 0.6, o al Pero revés, no con recuerdo. signos con signo Sí, uno negativo y sí uno sale positivo. con signo negativo. Entonces, ya Sí, después de eso, le buscamos la magnitud para que nos dé 1. para que les dé 1, entonces sería, vamos a poner acá, calculando la magnitud, sería, ¿cuánto en I te da? Menos 0.6, ¿no? Menos 0.6 Sí, profe. al cuadrado, más 0.8 al cuadrado. 0.8 al cuadrado. Entonces eso debe dar aproximadamente igual a 1. Sí, profe, sí da 1. ¿Sí? 1. Pero entonces, esos valores que obtenemos de menos 3 entre 5, ¿esa es la coordenada que vamos a poner o cómo? Sería una coordenada, sí, sería una coordenada también en el espacio. O sea, aquí nada más lo representé, pero es 0.6, es algo muy pequeño. Aquí 0.8 es como algo muy dijo pequeño. eso, que era algo Sí. muy pequeño, o sea, no sabía si... Entonces, sí, se podría representar, ¿sale? Pero aquí nada más lo coloco a manera de escala, nada más para saber en dónde se encuentra. Por ejemplo, el vector R son positivos. Su dirección en I es positivo, su dirección en J es positiva, entonces hablamos del cuadrante 1. La S tenemos entonces en dirección I menos I, en dirección J positivo. Entonces esa se encuentra en el cuadrante 2. Sí, también se podría graficar, pero es muy pequeñito, ¿sale? Muy pequeño. Entonces nada más aquí para darse idea en qué cuadrante se encuentran estas direcciones y que también aplica estas reglas de los cuadrantes.
¿Sale? También para V, si quieren también calcular ahí la magnitud, adelante. Bueno, ya lo demás lo desarrollan. ¿Sale? Entonces es prácticamente la ecuacioncita que estarían utilizando para calcular vector unitario sería esta. Ya de manera muy particular, de acuerdo a la notación que acompañe al vector, S, V, R, pues ya lo personalizan. Eso es lo que hicimos. Bueno, continuamos con otro de los ejercicios aquí. Pasando ya a lo que es operaciones de un escalar por un vector. Operaciones de un escalar por un vector. Vamos a aplicar las cantidades que corresponden a cada uno de estos vectores. Por ejemplo, tenemos aquí que el vector, bueno, para el inciso A, se multiplica 3 veces al vector R. Mi vector R es este, no cambia, de aquí está haciendo referencia el ejercicio. Vector R, vector S, vector V, vector T. El T no hay. No se queda la T. No hay T. Ok, entonces omitamos esto. W creo que sí hay. W sí hay. Entonces nada más quedaría en W. Entonces, esta parte de multiplicarlo por un escalar al vector es prácticamente incrementar o disminuir las componentes que conforman a ese vector. Por ejemplo, entonces esto sería igual entonces esto sería igual a está muy grueso esto. Vamos a dejar. Bueno, ahí está. Esto sería igual entonces a multiplicar el número 3 veces al vector R, que es 3i más 4j. Y esto sería igual entonces a 9i más 12j. ¿Vale? Y esto entonces podría ser un nuevo vector. ¿Sale? Podría ser, no sé, otro vector que, no sé, por ejemplo, vamos a poner R1. ¿Sí? Porque he cambiado las componentes. ¿Sí? En este caso, la magnitud o el valor de esas componentes de mi vector R. ¿Vale? Ya no es el mismo vector, es 3 veces el vector R, entonces este sería igual a así con otra variable podemos denotar este nuevo vector. Aquí le estoy colocando R1. ¿Sí? De igual manera, entonces, para el inciso B tendríamos que es menos 2, que multiplica a S es menos 3i más 4j. Entonces, aplica las leyes de los signos también, ¿vale? Y como lo han estado observando, es prácticamente multiplicar de manera directa los valores de cada una de estas componentes con sus respectivas direcciones. Entonces, aquí tenemos 6i más 8j. 6i más 8j. Sería menos, ¿no, profe? Perdón, menos, exactamente, gracias. Efectivamente, menos 8j. ¿Sale? De igual manera, entonces, para el inciso C tenemos entonces menos 5, que multiplica a o b, que es menos i, menos j, y esto es igual a 5i, más 5j. ¿Sale? Entonces, estos escalares que multiplican a un vector van a modificar o van a incrementar en un factor
el cual sea el valor de ese escalar. Si, por ejemplo, aquí tenemos entonces, para el inciso A, estoy incrementando en un factor de 3 al vector R. Para el inciso B, estoy incrementando en un factor de -2 a S. Para el inciso C, estoy incrementando en un factor de -5 al vector V. E inclusive estoy afectando también en qué cuadrante se encuentra ese vector o se encontraba ese vector. ¿Sí? Primero estaba en el cuadrante menos I y menos J, o sea, menos X y menos Y en el cuadrante 3. ¿Sí? Ahora estamos en el cuadrante 1. ¿Vale? Entonces, esos escalares también pueden modificar tanto la parte numérica como la parte de sus direcciones, en qué cuadrante se convierten. ¿Sí? Entonces, muy importante esa parte de que esos escalares afectan cantidad y dirección. Entonces, para el inciso E tenemos entonces también -2, que multiplica a 1/2 de I más 1/3 de J. Tenemos entonces 1/3 de J. Entonces aquí tendríamos menos I. Aquí tendríamos menos 2/3. 2/3 de J. ¿Sale? Eso es entonces, sería el impacto que tiene un escalar a un vector. ¿Sale? Modifica cantidad y también puede modificar dirección. ¿Sale? Y con esto entonces originamos un nuevo vector, que entonces aquí estaríamos diciendo que ese es 1, este sería mi V1 también, este sería mi W1, ¿sale? ¿Por qué he modificado? He modificado su cantidad, el valor numérico de esas componentes y se han modificado también las direcciones. Entonces, no puede ser el mismo vector. Vamos a colocar, se debería de identificar con otra variable, ¿vale? Bueno, entonces, esto sería para el caso de escalar. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Esto es lo mismo. Sí, esto es lo mismo. De hecho, aquí está T. Esta T que no sé si hace falta aquí. Ya lo hacen ustedes. Esto es lo mismo. Aquí está 3i más 4j. Luego tengo menos 3i, es lo mismo. T, 6i, 4j. Aquí está. Esta que hace falta la T. Es una multiplicación por 2. Entonces, nada más sería eso. V y F. W menos. Ok. Es lo mismo. Este ya está. Esto sería esto. Y también para esto. Sí, los mismos ejercicios. A ver, entonces. Ok, ya entramos a la suma otra vez. Como ayer también no vimos tantos ejercicios, creo que nada más vimos poquitos, por eso también estamos aplicando algunos en cuanto a esta parte de multiplicar un vector por un escalar, calcular su vector unitario, pero también entonces está lo que es suma y resta de vectores. Bueno, entonces tenemos en el 3, dice, resuelva las siguientes operaciones vectoriales y determine el módulo que significa también magnitud. ¿Vale? Recuerden esa palabra. Módulo es igual a la magnitud. Luego nos pide también calcular la dirección con respecto al eje X positivo. Entonces, si estamos hablando con respecto al eje X positivo, nos pide dirección. Entonces, estamos hablando de que está con referencia a esto. ¿Vale? Que parte del eje X y da un giro en sentido antihorario. Pero eso es ¿para qué? Para los ángulos. ¿Vale? Esta dirección
Entonces, lo que hace referencia es que los ángulos deben de ser considerados a partir del eje positivo, ¿sí? y dar un giro en sentido antihorario. Bueno, ¿qué más? Y el vector unitario del vector resultante. Ok. Use los vectores del ejercicio 1. Ok, utilizar estos vectores. Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos entonces para el inciso A tenemos, voy a reescribir nada más esto. Tengo mi vector G es igual al vector, estos son pestañitas, no sé por qué se puso así, pero son así. Recuerden que eso denota vector. Aunque ya las variables que acompañan o que describen a este vector, a estos vectores, están en negritas, eso también quiere decir que es vector, pero vamos a colocar la pestaña. Ahí está. Bueno, entonces tenemos el vector G. Se va a originar a partir de la suma de mi vector R más mi vector S. Se origina a partir de eso. Entonces, vamos a tomar los valores. Vector G es igual al vector R. ¿Dónde está el vector R? Vector R es 3i más 4j más, ¿vale? Este es el vector R, todo esto. Más S, que es menos 3i más 4j. Ahí está. 3i más 4j menos 3i más 4j. Esto que está aquí es S. ¿Y qué hemos dicho? Vamos a sumar I con Is y J con Jotas. ¿Sale? Entonces, mi vector G finalmente será igual a 3i menos 3i, es 0. Entonces aquí tenemos 0, coma inclusive, 4j más 4, 8. 8j. Y eso entonces en realidad sería 8j. ¿Sale? 3i No menos 3i quedaría es nada i. más 8, profe, porque había dicho que I por I era igual a 1 y J por J Ah, era no, igual no estamos a 1. multiplicando. Recuerden esto. Aquí tenemos el operador Ah, ya. más, ¿sí? El operador positivo indica suma, ¿vale? Todavía no, creo que no sé dónde haya, no hay multiplicación aquí. Es sumas y restas solamente aquí en esta parte, ¿sale? Entonces, dejamos con su dirección 8J. Si lo trasladamos a un plano, vamos a ver, vamos a ponerlo en el plano. Trazaremos entonces el resultado de ese inciso A. Vamos a ponerlo. Eh, 8J. ¿Dónde está J? J es hacia acá, hacia arriba. Vamos a poner aquí 1, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá, entonces S. ¿Sale? Ese vector G, entonces se encuentra en la dirección J, que es en la componente Y. Entonces aquí tendríamos a nuestro vector G. Entonces, como nos está pidiendo, primero dice, resuelva las siguientes operaciones vectoriales, ¿ok? Hacemos las operaciones. Determinar el módulo. ¿Cuál sería el módulo de este vector? Pues sería, si nos vamos ya formalmente, de hecho ahí se puede intuir cuál es el módulo, pero vamos a hacerlo a como ya conocemos, es entonces la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, porque no tengo componente en X, más 8, 8J al cuadrado. ¿Eso cuánto nos da?
el módulo, pues entonces sería raíz cuadrada de 8 al cuadrado, pero raíz cuadrada y la potencia 2 se van, y esto sería igual a 8. Entonces, el módulo de mi vector G es igual a 8. ¿Sale? Módulo o magnitud. ¿Sale? Módulo o magnitud. Luego me dice dirección con respecto al eje X positivo. Ok, mi dirección, ¿cuál sería? Estamos hablando de que la dirección es el ángulo. Ese ángulo va en este sentido, ¿sí? Con respecto al eje X positivo. Entonces, ¿cuál sería mi ángulo? Sería 90. ¿Vale? Entonces, vamos a colocar aquí todos los elementos que hemos encontrado. Primero, la operación sería, ¿dónde está? Este sería, vamos a poner aquí, operación. El resultado, la operación no es más que el resultado de lo que nos está pidiendo. Suma, resta, multiplicación por un escalar o una combinación de ambas. ¿Vale? Esa sería la operación. Luego nos pide módulo. ¿El módulo cuál sería? Este sería el módulo. ¿Vale? Aquí estamos encontrando módulo o magnitud. ¿Vale? Módulo o magnitud. Luego nos pide dirección. La dirección entonces es esta parte. Esto sería la dirección. ¿Sí? La dirección, el ángulo de inclinación de este vector es 90, ¿no? Es con respecto al eje X positivo. Además, sabemos que aquí es 0, 90, 180, 270, y si hacemos el giro completo, 360, ¿no? Entonces, por eso es 90. Bueno, tenemos eso. ¿Qué más nos pide? Y vector unitario del vector resultante. Vector unitario del vector resultante. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner el gorrito característico del vector unitario. Este, que es igual entonces a mi vector G entre la magnitud de mi vector G. Mi vector G, ¿quién es? 8J. 8J entre 8J entre la magnitud de mi vector G. Ya lo calculamos, es esta, ¿no? Es 8. Entonces aquí tendríamos que esto es igual a 1J, ¿no? Mi vector G, que es el que calculamos aquí, y la magnitud de mi vector G, que es este, que surge a partir de esto. ¿Vale? Entonces tenemos que es 1J. Ese sería entonces mi vector unitario. ¿Qué más nos pide? Listo, nada más eso. ¿Sale? Entonces es la operación del nuevo vector, el módulo de ese vector, módulo o magnitud de ese vector, dirección y vector unitario. ¿Podría hacerlo un poquito Andle? Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahora? Vamos a seguir haciendo los demás. Profe, Sí. a mí hace rato se me trabó mi compu, no sé si fue por el internet, pero ya Ajá. no vi de dónde sacó que R vale 3i más 4j y S vale menos 3.
Ah, y más so- 4J. son estos valores. R es esta. ¿Dónde está S? S es esta. ¿Vale? Nos estamos guiando del ejercicio 1. Sí, de los vectores que están descritos en el ejercicio 1. En este. Que de hecho este debe ser 2. Ah, sí, profe. Oiga, y otra pregunta. Sí. Y cuando, por ejemplo, en el examen nos vinieran ejercicios de estos, ¿siempre nos van a dar los valores o estos valores que tenemos aquí son para cualquier tipo de problema que nosotros tengamos? Deberían de darle los valores al menos de esos vectores, ¿no? Para poder efectuar la operación de la suma o de la resta o de la multiplicación por ese escalar. Porque si no, pues, ¿de dónde sacarían esas componentes, ¿no? Y esas direcciones? Sí, debería de estar descrita en el ejercicio. Sí, así como en esta parte. Y si no, pues entonces preguntar, ¿no? ¿Qué pasó con los valores del vector R, los valores del vector S, para poderlo sumar o restar, ¿no? Y, inclusive igual si les pide, no sé, pues no creo que les pida generarlos, porque si no se generarían respuestas diferentes. Entonces sí debería de estar descrito estos vectores. Debería de estar ahí el valor, ¿no? De cada uno de esos vectores. Bueno, vamos a hacer una que esté algo interesante. Bueno, ya hicimos una de esta. Vamos a pasar a la C, que es la multiplicación de un escalar con un vector. Y eso origina un nuevo vector, que en este caso es n. Entonces nos pasamos con el inciso C. Vamos a colocar inciso C. Tendríamos entonces al vector n, que es igual a menos 2 W, 2 veces este vector W, más 3 veces el vector U. Con eso entonces tenemos que n, vamos a hacerlo aquí corrido, esto será igual a menos 2, que multiplica el valor de W, ese valor que comenta el compañero, que debe de venir en el examen, valores de nuestro vector, más un tercio de J. Sale un medio de I más un tercio de J de W, luego más 3 veces U. U es 2I menos 3J. ¿Vale? Ah, miren, este está interesante. U está en puntos, ¿no? Puntos 2I, menos 3J. Pero hemos dicho que también se puede escribir como una suma. ¿Vale? Entonces hay nada más que no les apantallen ese tipo de notación. Esto sería igual entonces a 2I menos 3J. Ahí, no se ve muy bien. Está muy grueso. Entonces, I menos 3J. ¿Sale? Que es igual, también aquí tendríamos esto, que es menos I y menos J. También aquí tendremos entonces 6I más 4J. Bueno, continuamos con el inciso C. Ok. Ok, continuando entonces tendríamos que el vector n es igual a menos 2 por un medio, menos 1, menos 1i, más, menos, ¿no? Tendríamos aquí que multiplicar este menos 2 por el más un tercio, es menos 2 tercios de J. ¿Vale? Más 6i, menos 9J. ¿Vale? Multiplica primero entonces los escalares al vector o a lo que está en paréntesis.
¿vale? Multipliqué todo eso y ahora sí lo tenemos integrado. Tenemos integrado esos escalares dentro de estos paréntesis y ahora sí de manera directa entonces sumamos o restamos is con is y jotas con jotas. Entonces aquí tendríamos que es 5i, y luego tendríamos menos 2 tercio y menos 9j. Aquí tendríamos 27 tercios. ¿Sí? Este 9 es igual a un 27 tercios. 3 por 9, 27. Entonces aquí tendríamos menos 27 tercio y menos 2 tercio. Tendríamos 27, 28, 29. Tendríamos aquí menos 29 tercios de J. ¿Sí estamos? Sale, entonces tenemos nuevo vector que es n. Nuevo vector n. Que nos hace falta calcular el módulo de ese vector. Entonces vamos a calcular el módulo. El módulo de n o magnitud de n es igual a la raíz cuadrada de 5i al cuadrado más menos j al cuadrado. ¿Vale? ¿Eso cuánto les da? Sería entonces el módulo o magnitud. Después calcular la dirección de mi vector. ¿Cómo calculamos la dirección? Pues la calculamos con θ igual a la tangente inversa de lo que tenemos en X, que sería menos, perdón, en Y, menos 29 tercios entre 5. ¿Vale? Con eso calculamos el ángulo. ¿Qué más necesitaríamos de esto? Ah, el vector unitario. El vector unitario de mi vector n sería entonces mi vector n entre la magnitud de mi vector n. Y entonces mi vector n es 5i menos 29 tercios de j entre todo esto entre la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 29 tercios al cuadrado. ¿Sale? Con eso entonces calculamos. A ver. Calculamos en nuestro nuevo vector. Voy a dibujarlo mientras ustedes calculan ahí esas cantidades. Vamos a dibujar. Al vector Profe, ¿lo podemos N. manejar también como 9? ¿9J? 9J. A ver. 9J, ¿a dónde? ¿A cuál? En Ah, 29 sobre 3. 29, pero es No, 29. son 27. Ajá. Es que en una parte le puso 27, pero ¿por Sí. qué? Porque aquí tenemos menos 9 y para poderlo sumar o restar con 2 tercios, entonces nada más busqué la equivalencia en factor de 3 al 9. Sí, para que se pueda sumar de manera directa. O sea Ok, que va. el 9 es un 27 tercios. ¿Sí? Y entonces ahí sumamos
menos 2 tercios y menos 27 tercios sería 27, 28, 29 tercios. 29 tercios, ¿vale? Entonces, déjenme nada más aquí dibujo este nuevo vector. Lo de dibujar, no creo que lleguen hasta esta parte de dibujar, pero lo coloco como una manera también de que ustedes sepan cómo representar a estos vectores, ¿vale? También esa escala, igual aquí, esto está muy grande, pero eso se debería de hacer, representar todos esos elementos que acabamos de calcular. Entonces, calculamos al nuevo vector que es n. Entonces, dice que mi nuevo vector n tiene en x 5, dirección y. Ya con esta dirección y, me denota que está sobre el eje x. Entonces, es 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí andaría 5i. Luego me dice menos 29 tercios, que es aproximadamente, como comenta el compañero, 9 punto ya. Ya 9.5, bueno. 9.5, entonces, menos en y. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí andaríamos. Entonces, esto. Mientras calculo numéricamente ahí lo que falta. Entonces, aproximadamente ahí. Entonces, el vector que se encuentra en color negro sería n, el vector n, ¿vale? Formado entonces con 5 y coma menos 29 tercios j. Ese sería mi vector n. Mi magnitud, ¿cuánto vale mi magnitud? ¿Cuánto vale la magnitud del vector n? Me salió 28.22. Ok, entonces es 28.22, la magnitud de mi vector. ¿Cuánto vale el ángulo? 62.65 grados. Ok, 62, perfecto. Si nos está dando 62, está sobre, y es todo sobre el eje X, esta parte del ángulo, entonces denota esos 62 en esta parte. 62 punto, ¿qué? 65. 62.65 grados. 62.65. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues habría que hacer lo del recorrido, este recorrido, tomar en cuenta este recorrido, y por lo tanto, aquí tendría que ser 360 menos 62.65 grados. Con eso ahora sí tenemos el recorrido completo y el cuadrante en específico. ¿Dónde, en qué cuadrante se encuentra? Mi vector se encuentra en el cuadrante 4. 62.65 denota que se encuentra en el cuadrante 1, pero no. Lo tenemos en el cuadrante 4. Entonces tenemos que hacer esta conversión, ¿sale? Para tener ya el ángulo que corresponde al cuadrante 4. ¿Cuánto da? Entonces esto, entonces tendremos que hacer 360 menos 62.65 y esto 297.35. Ok. 297.95. ¿Sale? Entonces ahora sí. 35, ok. 35. Ok. Ahora sí, estamos en el cuadrante 4, ¿vale? Con este ángulo. Recuerden, esto es muy importante de los conceptos que hemos venido
trayendo desde los ejercicios anteriores de fuerzas, de distancias, la ubicación de mi vector, en qué cuadrante se encuentra. Al momento de que yo grafiqué el vector, esa oportunidad de graficarlo ya prácticamente nos da idea en qué cuadrante se encuentra, ¿sale? Entonces, primero que hicimos, graficar primero el vector, colocamos esas componentes, colocamos su magnitud, y sabemos que al final, si calculamos la dirección o el sentido de ese vector, tiene que darnos el ángulo que corresponde a ese cuadrante. Recuerden que en este cuadrante 4 estamos en un ángulo entre 270 y 360 grados. Entonces, 297 se encuentra en este lado. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿y el vector unitario cuánto les da? Bueno, ¿cuánto les da en la parte de la raíz cuadrada? La parte de la raíz cuadrada sería entonces 5i. 5i entre, ¿cuánto les da la raíz cuadrada de todo esto? ¿Cuánto les da? Pues que no sería lo mismo que donde está eso de el módulo de 28.22. Efectivamente es 28.22. 28.22 menos 29 tercios. Sí, dime, ¿qué pasó? Pero es que a mí no me sale ahí esos 28.22. ¿Cómo los tengo que meter a mi calculadora? Por 2, profe. no. No me da 28.22, me daba como 10.88, creo. Sí, profe, a mí también me da Eh, 10.88. Ok, da 10.88, quitamos esto, ponemos 10.88. Ahí me lo dictó. 10.88. Ese sería entonces el módulo. Quitamos esto. 10.88. ¿Sale? Entonces aquí es 10.88. Entre 10.88 y aquí 10.88. Si dividimos 5 entre 10.88, ¿cuánto les da? Para tenerlo ya en una cantidad fraccionaria, no decimal. 0.45, ok. 0.45. Profe, ¿por qué entre 5? ¿Cómo? ¿Por qué dijo que el 10.88 entre 5 o qué? No, 5 entre 10.88. 5 entre 10.88. Ya. Ok, ¿Sí? ya. Me perdí. Ajá, y luego 29 tercios entre 10.88. Bueno, aquí para quitar el 29 tercios. Menos 29 tercios entre 10.88. 0.88. Perfecto. 0.88 en J. Aquí vemos, bueno, es lo que no hicimos aquí, pero ya representamos el vector unitario ahora sí, en puntos decimales. ¿Qué es lo que debería de ser? Que en las direcciones de mis vectores, en las direcciones de mis componentes, estamos hablando de I, debería de ser números muy pequeños. Números muy pequeños. Esto entonces
al momento de calcular la magnitud de este vector unitario, nos debería de dar aproximadamente igual a 1. 0.45 al cuadrado más 0.88 al cuadrado debe ser aproximadamente igual a 1. ¿Vale? Y con eso calculamos ya y comprobamos que efectivamente sea el vector unitario de n, del vector n. Recuerden, si estamos hablando de que son las direcciones, es 0.45, entonces yo también podría trasladar estas componentes de mi vector unitario de n a mi plano. De hecho, si lo graficamos, vamos a tener aquí 0.45, vamos a ponerlo en azul, no en verde. Tendremos entonces 0.45 en i. Aquí hemos dicho que esto tiene un valor de 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? Es lo que graficamos, que es 5i. Luego 29 tercios tendremos aquí como escala de 1 en 1. Cada cuadrito me vale 1, una unidad. Entonces ahí se hizo escala. De tal manera que si grafico mi vector unitario, sería entonces 0.45i. Estamos hablando de más o menos aquí. Aquí está. Y luego menos 0.88. Debe de coincidir este vector unitario con las componentes de mi nuevo vector n. O sea, que debo de estar en el mismo cuadrante. Entonces, tengo i positivo. Este es x positiva. Luego tengo j negativa. J negativa quiere decir y negativa. Entonces, está hacia abajo y es 0.88, más o menos por acá. ¿Sale? Y esto es lo que les comentaba, que también me puede generar, o yo también puedo calcular con estos vectores unitarios el ángulo inclusive de mi vector original, bueno, no original, mi vector n. Pero aquí está, miren el vector unitario, aquí está posicionado. Y en esta pequeña parte, ¿sale? Los vectores unitarios deben de ser así, deben ser pequeños, no deben de afectar la magnitud, ¿sí?, del vector, que en este caso sea n, ¿vale? Y debe de estar en el cuadrante que se encuentra el vector. Si el vector unitario se encuentra en otro cuadrante, entonces debe de haber algún problema de signo que no fue tomado en cuenta o en alguna operación que se efectuó. Pero las operaciones se han visto, las operaciones para calcular el vector unitario son muy sencillos. No hay ningún problema. Quizá a lo mucho sería la raíz cuadrada, ¿no? Porque no se pueden restar, no se pueden sumar, solamente se representan como componentes en X, componentes en Y, con estas direcciones en Y, direcciones en J. Bueno, entonces con eso creo que terminamos esta parte de vectores. No sé si tienen alguna duda. Yo, profe, Sí, ¿qué pasó? ¿de dónde sacó que el vector apuntaba hacia abajo en el cuarto cuadrante? En el 4, ok. Cuando hicimos la operación, en donde, la operación denota que el nuevo vector, en este caso n, surge a partir de la suma o resta de menos, inclusive también suma, resta, pero también multiplicación de un escalar, del factor menos 2 a w, del factor 3 a u. Entonces lo que hicimos es multiplicar esos valores. Ahora, estos vectores están aquí, para que tengas idea. Estar lento. Este vector w es este, ¿dónde está? Es este. Y este vector u es, ¿dónde está? Es este. ¿Sale? Entonces, eso fue lo que sustituimos aquí. Aplicamos la multiplicación de manera directa y esto obtuvimos
con el factor menos 2 a W, con el factor 3 a U. Aquí está. Esta. Una vez que ya lo tenemos, ya integramos esas escalas a los vectores, entonces lo que hacemos es sumar menos I más 6I, 5I. Luego menos 2 tercios de J menos 9J es menos 29 tercios de J. Ese es un nuevo vector, ese es el vector N. Entonces, no nada más quedaría representado de esta forma. Lo que hicimos posterior es trasladarlo a nuestro plano, o sea, a nuestro plano de referencia, esos puntos. Entonces tenemos aquí 5i, es lo que hice, grafiqué 1, 2, 3, 4, 5, 5i en X, y denota que es y es la dirección de X, J es la dirección de Y. ¿Vale? Oh, ya. Por eso lo Ya graficamos. entendí. Ya. Ajá. Sí. Ya. Aquí colocamos al vector. ¿Vale? Bueno, entonces, a ver la E. Podría venir algo así, como la E. Vamos a poner la E por acá. El inciso E. Nada más para dejarlo expresado, ya después usted, bueno, lo dejamos expresado y ya ustedes colocan las cantidades posteriormente, ¿no? Entonces, en el inciso E tenemos L, un vector L, se origina entonces a partir de menos 2 veces de R más 3 veces la suma de estos vectores. Entonces, tenemos a L, que es igual a menos 2 que multiplica al vector R, este vector R, 3i más 4j, luego más 3 veces este vector S, 3 veces el vector T. Entonces, L es igual a menos 2 por 3i más 4j, más 3 que multiplica a S es menos 3i más 4j. Luego más 3 veces el vector T, 6i más 4j. Entonces, el vector L es igual a menos 6i más, menos 8, menos 8j. Luego tenemos menos 9i, luego más 12j, luego más 18i más 12j. ¿Sale? Entonces, con eso tenemos entonces términos semejantes. Tenemos esta ahí, tenemos esta ahí. ¿Dónde hay otra ahí? Esta ahí. Sumamos o restamos, depende. Entonces, vector L es menos 6i, menos 9i, menos 15i más 18i, 3i. Entonces, tendríamos 3i. Luego aquí, menos 8j, más 12j, tenemos 4j, 4 más 12, 16, más 16j. ¿Vale? Este es nuestro nuevo vector, entonces L. Magnitud de mi vector L es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Qué más? Dirección de mi vector L, tangente inversa de 6 entre 3. ¿Qué más? Vector unitario de mi vector L, que sería igual entonces a mi vector entre el módulo de mi vector. Entonces, ¿dónde está? 3i más 16j. Ah, es 16. 16 entre 3. Entonces, entre la raíz cuadrada
de 3 al cuadrado más 16 al cuadrado. ¿Sale? Con eso entonces encuentran los parámetros del inciso E. Y bueno, lo que faltaría sería, bueno, pues ya podremos hacerlo nada más, representarlo a escala. Tenemos entonces 3i. 1, 2, 3, por acá. Luego 16. Híjole, 16 está muy largo. Bueno, 16 vamos a dejarlo por acá, aproximadamente. Vamos a hacerlo así. Y mi vector aquí daría. Aproximadamente. Tampoco. Bueno. Eso sí. El vector L. Estaremos hablando de este vector L. Y claro, hay que encontrar entonces este ángulo, la magnitud de mi vector L y el vector unitario. Vector unitario de L. ¿Sale? Bueno, entonces para este inciso, el siguiente, el 3, es en 3 dimensiones. Bueno, pero no tendremos la oportunidad de hacer ejercicios en 3 dimensiones. Creo que no. Pero bueno, vamos a hacerlo porque no nunca sale bien en el examen. Pero en 3 dimensiones estaríamos hablando entonces de un plano. Bueno, no sé si tengan alguna duda aquí con respecto a esto ya para cerrar. No, No, pues bueno, nada más entonces. te voy a mandar la pizarra, ¿verdad? Sí, se los voy a mandar. Ok, entonces nos vamos en esta parte de 3. Es muy probable que no venga, pero más vale prevenir y al menos introducir este concepto de forma general. Para el ejercicio 3, dice, 2 vectores están dados por el vector A, que es 4i menos 3j más k. Luego el vector B, menos i más j más 4k. Determina un vector C tal que A menos B más C es igual a 0. Ok, entonces, aquí tenemos que representar estos vectores en un plano tridimensional. Ahí. Entonces, vamos a dibujar nuestro planito, que es 4, 3, ok, está pequeña. Aquí representamos a X, aquí representamos a, aquí representamos a Y, y aquí vamos a representar a Z. Altura. ¿Sale? X, Y, Z. Ese sería un plano tridimensional. ¿Sale? Nos dice, 2 vectores están dados por el vector A, 4i. 4i, o sea, 4 dirección X. Oh, perdón, 4 dirección Y componente X. Entonces es 1, 2, 3, 4. Aquí. ¿Sale? Aquí nos posicionamos. Luego menos 3J. Menos 3J, ok. Tenemos entonces aquí, esto es aproximado, 1, 2, 3, 4. Aproximadamente ahí. Entonces, menos 3J. 1, 2, 3 aquí. Pero es menos 3. Entonces no es positivo si no se encuentra de este lado.
Vamos a poner esto un poquito más menos derechito. ¿Ok? ¿Sale? Estos son positivos. Siempre serán positivos este lado. Y las partes que hagan falta, que en este caso serían estas. Estas para X, aquí sería mi menos X. Este sería mi menos Y. Menos X. Y menos Z sería aquí. Esto sería menos Z. Esos representarían a los elementos negativos de mis ejes. ¿Sale? Entonces, tenemos que es menos 3J. Entonces, menos 3J, voy a colocar aquí 1, 2, 3. Estaríamos hablando, entonces, de algo más o menos así. Para trazar a mi vector. ¿Sale? Entonces, aquí estaríamos en el plano XY, por lo pronto. ¿Sí? Por lo pronto. Entonces, aquí tengo el punto 4i. Este sería mi 4i. ¿Sale? Y aquí estaríamos con mis 3J. ¿Vale? 3J. Entonces, trazo el plano XY, por lo pronto, pero me hace falta K. K representa a Z. ¿Vale? Entonces, K me dice que es positivo, entonces K va hacia arriba. ¿Vale? Entonces, y es 1, entonces represento aquí. Ahí está. Entonces, K representa que es 1, entonces aquí vamos a trazar el planito representativo, y aquí estaríamos hablando de 1. Punto. ¿Sale? De tal manera que si trazamos desde el origen a ese vector, estaríamos hablando de algo más o menos así en el espacio. Este sería entonces mi vector A, con componentes 4i, menos 3j, y k. ¿Vale? Está hacia arriba. Se origina del plano XY, del plano 4i menos 3j, pero con una altura de 1. Y esa altura de 1 es esta. ¿Vale? Entonces ahí estaría mi vector A. Luego tenemos al vector B, me dice que es menos i. Menos i está en menos i. Ah, igual. A ver, no, aquí menos i. Sería más o menos por acá. Estamos hablando de menos i. Y luego más j, más o menos por acá. Ahí más o menos estaríamos. Y luego me dice 4K. Entonces 4K hacia arriba. No sé si es 4K. Más o menos. 1, 2, 3, 4. Por acá. Entonces trazamos al vector partiendo del origen. Y este sería B. El vector B. Vector B con componentes menos I, J y 4K. ¿Sale? Bueno, entonces nos dice, determina un vector C tal que A menos B más C es igual a 0. Entonces, tenemos aquí A, tenemos aquí a B. ¿Qué podemos hacer? En esta parte también podemos hacer lo siguiente.
Tenemos entonces esta relación A menos B más C es igual a 0. Si yo quiero conocer a C, es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo conocer el vector C. ¿Cómo puedo conocer a C? C la puede encontrar, el vector C, de hecho, son vectores. Lo puedo encontrar despejando. Entonces yo puedo despejar a C, así como lo tengo aquí, despejo a C, y entonces aquí me quedaría menos A más B. ¿Vale? Solamente despejé a C. ¿Por qué es lo que quiero? Conocer a C. ¿Vale? Entonces, tendríamos que sustituir. ¿Cuánto vale A? Vale 4i, pero me dice que va a multiplicarse por un signo negativo. Ese 4i menos 3j más k. Luego, más b. B es menos i más j más 4k. Entonces, mi vector C será igual a menos 4i más 3j más k menos i más j más 4k. De tal manera que el vector C entonces es menos 4i menos 5, menos 1, perdón, menos 5i. Luego tenemos 3j más j, 4j más 4j. 3, 1, 4. Luego 1 más 4k más 5k. ¿Vale? Sumamos i con is, j con j, k con k. Entonces, menos 4, menos 1, menos 5i, 3 y 1, 4j, 4 y 1, 5k. Ok, entonces, con eso tenemos al vector C. ¿Vale? Ya tenemos el vector C. ¿Qué podemos hacer? Pues nos pide el ejercicio, determina el vector C tal que A menos B más C sea igual a 0. Entonces vamos a sumarlo. Vamos a insertarlo aquí. Entonces, A menos B, tendremos 4i menos 3j más k, que es el valor de A, 4i menos 3j más k, menos B. B es entonces, ¿dónde está B? B es menos i. B, ¿dónde está? Ajá, B es menos i más j más 4k. ¿Sale? Y esto nos dice que más C, y C es menos 5i más 4j más 5k. Esto nos debe dar 0. Pues hicimos sustitución, sustituimos cuánto vale el vector A, cuánto vale el vector B, cuánto vale el vector C. Entonces aquí tendríamos 4i menos, o más i, 4i más i, tengo 5i, menos 5i, esto es 0. ¿Sí lo ven? 4i y este 5i. Y aquí tengo menos 5i, se va. 0. Ahora vamos con las jotas. Tengo menos 3j y menos j, menos 4j, menos 4j más 4j, se van. Aquí 0. Y luego tengo k menos 4k, menos 4,
menos, ¿es 4K? Sí, es 4K. Y aquí está, vamos a hacer 5K. Profe, creo que le faltó cambiar el signo en ¿Dónde está? el de la K, Ajá. porque puso -4i y pues ya después puso +3j, pero Esta. el de la K no lo mantuvo igual, o no se tenía que cambiar, porque pues más por... A ver. Ah, esta, ¿verdad? Sí, que está. Esta que está. Menos con el menos K. Perfecto. Gracias. Sí, aquí ya había salido el detalle de... No encontraba qué onda. Menos K. Menos por 4i, menos 4i, más 3j, menos K. Perfecto. Si era esa, luego aquí tenemos menos i, más j, más 4K. Perfecto. Luego 4i con esta, menos 5, 3, 4j. Y ahora sí, menos K, más 4K, 3. Aquí es 3. Esa que estaba sobrando, 3K. Ok, entonces aquí en la C tendremos que colocar ese valor. Tenemos aquí más 3K. Perfecto. Entonces, ahora sí cuadra, tengo K y menos 4K menos 3K. Y este 3K se va. Perfecto. Aquí estaba el acordador. Listo. Y todo eso entonces es igual a 0. Entonces aquí en conclusión podemos hacer ese tipo de detalles. Descargar. Descargar. Originar un nuevo vector BMM0210. a partir de la suma o resta de 2, 3 o más vectores. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces... Profe, entonces K, sí. bueno, ¿C va a ser igual a la suma de todos? C sería el despeje que hicimos, este despeje. Lo que hicimos es obtener C a partir de la suma, vamos a llamar así, la suma o resta de los vectores A y B. Solamente despejamos. Aquí tenemos esto A menos B más C. Tenemos los valores de A, tenemos los valores de B. Entonces lo que hicimos es despejar a C. ¿Sabe? Y a despejar a C, cambian los signos, eso sí. Deben de cambiar los signos. Y ese cambio de signo se le debe aplicar al valor de ese vector A. BMM02100. No he enviado las BMM0210009HGTNNSA1. Según sí. Es que a mí no me ha llegado nada. La última que me llegó fue de... Ay, ¿qué fue? A ver, déjame ver. Listo para La última descargar. que me llegó creo que fue del 5 de julio. Listo para descargar. ¿Cuándo? MOSHH David Benítez ¿El Mendoza. 5? Oh. Pues según yo, ayer mandé la pizarra. Descargar. BMM0210009HGTNNSA1. No, profe, la última que llegó fue la del 9 de julio. Ah, 9 de La del julio. 9. Ah, la del 9. A mí tampoco me ha llegado nada. Y pues, ¿por qué no me dice? Híjole, no sé cuál sería. Pues salió el chico. Bueno, entonces, con respecto a esto, creo que ya está despejada las dudas. No sé si tengan alguna otra. Si no, para de una vez convertir esto y pues, pasárselas. BMM0210009HGTNNSA1. Bueno, me parece que tengo 9, 12 y 13. Y ahorita que voy a mandar el 14. Menú Profe, general. Sí. Menú general. También nos puede enviar como... ¿No se Menú acuerda general. que nos había dicho que nos iban a dar como una guía donde venían los temas Descargar. desglosados?
Bueno, esa guía es prácticamente lo que les estoy dando en la presentación. Ah, ok, no viene Sí. más información, ¿no? No, Es viene que nada más los tengo la del primer ejercicios. parcial, bueno, la de... Ajá. Y también los ejercicios son los que he colocado en la presentación. Entonces, es básica, bueno, la guía pues tiene mucho aspecto teórico. También aquí trato de sintetizar un poco esa parte de lo teórico y enfocarnos más a la práctica. Pero esos ejercicios, todos de hecho, son extraídos de ese manual. Entonces, pues aquí nada más la intención es que ustedes vayan interactuando, ¿no? Con esos ejercicios que se han estado dejando o los que falten, sí, por desarrollar. ¿Qué más? Bueno, esto al parecer ya se convirtió, entonces se los mando. A ver. Según yo sí se los he estado mandando, o al menos han estado aquí. A ver, ¿qué pasó? Los elementos enviados. A las 10:15 se los mandé ayer. 13 les mandé lo de la clase. También les mandé la presentación de vectores. Mandé al correo que dice Leoin, Seidel, Joy Tony, Camila Sánchez, Diego Oropesa, C. Valentín 1911, Carlos Hernández, Lilian 29 Escobar. Son de aquí, ¿no? ¿O es de otro grupo? Albiter, Gustavo Almanza, JRYSCBOR @gmail. Yo creo que es otro grupo, profe, porque yo tampoco tengo nada. Sí, nada más llegó el Axel. 19. ¿Axel? No, Alexis Gerard, No, yo creo que no Gerardo me ha dado nada, profe. Alejandro Fuentes. Según estos son los correos que tengo, pero a ver. León, vectores. Ok. Sí, ahora sí. Desde el 12, 13, 14. 12, 13. 12, 13 y 14. A ver si ahora sí. Creo que sí, efectivamente. Era otro grupo. ¿Qué está pasando? Y la presentación. La presentación sería vectores. Estos 3. Hasta 3. Sí. Bueno, mientras se carga. Entonces, para mañana estaríamos, bueno, deberíamos de haber también visto algo de esto, pero se lo voy a compartir nada más la presentación. ¿Dónde está?
Movimiento de una partícula. Ok, en esta parte de movimiento de una partícula, pues tiene la parte teórica, que es lo que les comento. Se lo leen de la parte teórica, pero estaríamos aplicando estas ecuaciones a los ejercicios que vienen en la última sección. Estos ejercicios también son extraídos del manual, entonces se intentará también realizar todas, o si no, al menos las que se vean un poquito más, con un poquito de complejidad, ¿sale? Pero estaríamos usando estas ecuaciones. Es de movimiento de una partícula, movimiento rectilíneo uniforme, sobre velocidades finales, velocidades iniciales, aceleración, cambio en las distancias, todo bajo un sistema uniformemente acelerado, todo bajo ese enfoque. Entonces, de eso se tratará también el examen, de que solamente estén utilizando estas ecuaciones. De las presentaciones que les compartieron, no sé si vengan algunas otras, me daré la oportunidad de también checar, pero lo que sé es que prácticamente son estas ecuacioncitas. Entonces, igual pueden estar trasladando estas ecuaciones a su formulario. Adelante. No, no nos han compartido nada Nada de movimiento de una partícula. No, ni del Ok. tema pasado. ¿No? No. Bueno. No sé si usted pueda ahí en el correo de la pizarra agregar esa presentación, profe. Sí, lo voy a agregar. Lo voy a agregar porque también les hace falta las otras presentaciones que tampoco no se compartieron a los correos. De hecho, está cargando todavía. Entonces, les mando esta y les voy a mandar las que faltan, ¿sale? Entonces, nada más, el detalle aquí es esto. Estas ecuacioncitas son las que estaríamos utilizando y los ejercicios, las que estaríamos realizando son estas, son todas estas, ¿sale? Reitero, son también extraídos del manual. Dentro de los ejercicios más sencillos está 3.25, 3.26, 3.27 y 3.28. De alguna manera aquí también ya coloco una guía qué ecuaciones utilizar. Quizás en eso no nos estaríamos metiendo tanto, pero sí en los demás, en donde estaríamos utilizando un poquito más estas ecuaciones, ¿sale? Donde hay algunos cambios en cuanto a velocidades o cambios en cuanto a las distancias, a partir de una distancia inicial o de una velocidad inicial. Bueno, ¿qué más? Pues eso sería prácticamente todo. No sé si tengan alguna otra pregunta mientras esto se carga, porque son 3 archivos y están grandes, las pizarras. Una pregunta. Sí. ¿Va a pasar lista ahorita? Sí, creo que sí, todavía da tiempo. Es ¿Por que qué? lo que ¿Qué pasa, pasó? profe, es de que mi internet ahorita está fallando y Ajá. pues me voy a mover a otra casa en lo que, no sé, en lo que pasa lista o algo así. O sea, con un Sí, familiar. nada más. ¿Cuál es tu nombre? Es Eric Asdrúbal Brito Mojica, Ingeniería Eléctrico Sí, Electrónico. Sí, ya vi. Erika Asdrúbal. Va. Sí, no hay problema. Ya entonces sería todo. Mientras esto carga, sí son bastantes archivos. Son 3 días y son 3 presentaciones y 3 pizarras, entonces. Mientras... Ok, profe, gracias. Sale. Ok, bueno, entonces, si no hay otra cosa que agregar, pues de una vez paso la lista. Efigenio Erika Aguilar.